Gracias a Dios por permitirnos nuevamente continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos hoy en el capítulo 21, en su sexta parte. Probablemente esta sea la última, pero hemos revisado ya los versículos 31 al 36, referente a los soldados romanos que rescatan a Pablo de la multitud cuando la multitud lo único que quería era matar a Pablo. Entonces, la palabra de Dios declara y dice, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, aquí vamos a recordar un poco referente a la actitud o por qué intervinieron los soldados romanos. No simpatizaban con Pablo, no estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo, no estaban interesados sino en mantener el orden público, que era propiamente la función que ellos tenían en ese lugar, por lo que arrestaron a Pablo para evitar problemas y no solamente por la protección que él necesitaba, sino eliminar la causa del alboroto que la multitud estaba realizando. Y habíamos también revisado algo referente a estas dos cadenas que le pusieron a Pablo. Y esto significa que Pablo fue esposado o encadenado a otros soldados por ambos lados, en sus dos brazos. Pablo debió haber recordado inmediatamente la profecía de Ágabo, el profeta que está escrito en este mismo capítulo 21, pero en el versículo 11, que anteriormente nosotros ya lo habíamos visto cuando Ágabo le decía que no debía ir para Jerusalén porque en relación a cómo él lo expuso con sus mismos cintos, dijo, serás esposado, serás encadenado. Bien, entonces más adelante vemos cómo la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, que muera Pablo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente no aceptaron ninguna de las formas, ni la recomendación de los ancianos, ni la manera como Pablo quiso exponer o explicar la situación de ese malentendido. Cuando la multitud pedía a gritos su muerte, Pablo debió haber recordado cuando él fue parte de tales multitudes y estuvo de acuerdo con el martirio, sobre todo recordando lo que pasó con Esteban. Esto fue descrito allá en el capítulo 7 del versículo 54 hasta el capítulo 8, el versículo 1, donde recordamos donde Esteban fue lapidado. O tal vez incluso él estaba recordando el juicio de Jesús, cuando igual la multitud gritaba, fuera con este, que lo perseguía mientras era subido por los escalones era el grito con el cual había sido demandada la muerte de Jesús, no muy lejos de ese lugar donde se encontraba Pablo. Entonces, y recordemos, esto se produjo años atrás, ¿no es cierto? Que está escrito tanto en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 18, como en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 15. Este es un comentario de Bruce. Pero más adelante, en los versículos 27 al 39, Pablo habla con el tribuno pidiéndole un favor. Y ahí es donde cuando Pablo habla, cuando Pablo expresa algo, se dan cuenta del error que ellos habían cometido. ¿Por qué? Ellos estaban confundidos con otra persona de lo que estaba sucediendo ahí con la multitud. Según la palabra, declara, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno. Al principio el tribuno pensó que Pablo era un terrorista.
Entonces, esta era la confusión que ellos tenían, por lo que se sorprendió al ver que este era un hombre educado, que sabía hablar griego, y luego van a darse cuenta también que sabía hablar hebreo. En fin, era una persona totalmente diferente a lo que ellos creían. Ahora, vamos a darnos cuenta que dentro de todo esto, el idioma fue una sorpresa, de la forma como él se expresó, con educación, con cortesía, porque tanto su conocimiento del idioma como su forma de expresarse indicaban que Pablo era un hombre educado, preparado en el mundo griego y no un agitador como ellos suponían. Entonces, nosotros esperaríamos que Pablo estuviera gritando en relación a cómo la multitud, ¿no es cierto?, le estaba golpeando, quería matarle, pedir auxilio justamente a los soldados romanos, pero no fue así. Él lo que menciona en una de las expresiones dice, disculpe, señor, más o menos esto parafraseando, ¿puedo hablar un momento con usted? Mire, entonces la forma como él se expresaba, la manera como él estaba hablando era completamente diferente. Entonces, la confusión que ellos tenían era en relación al egipcio. Había uno llamado el egipcio que se menciona en el cual también es eh, mencionado por el historiador judío Josefo. Dirigió a un ejército de 4.000 hombres hacia el monte de los olivos, donde declararon que tomarían el control del templo. Los soldados romanos lograron dispersarlos rápidamente, pero el líder, este hombre conocido como el egipcio, huyó. Entonces es allí la confusión. Ellos creían que Pablo era el egipcio. La palabra de Dios declara mencionando de la siguiente manera: yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Esta es la declaración que hace Pablo a los soldados romanos, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia. Entonces él estaba propiamente presentándose a los romanos para que se den cuenta exactamente de quién se trataba. Cuando Pablo se identificó con el comandante romano, cambió totalmente su situación. Él era un ciudadano de Tarso, no el sospechoso de terrorismo. Si se dan cuenta entonces aquí que, como le manifestaba anteriormente, los romanos no es que estaban a favor de Pablo, al contrario, ellos creían que era un rebelde, un terrorista, pero ellos le rescataron únicamente por mantener el orden. Sin embargo, ahí nosotros podemos ver también el plan de nuestro Dios para con Pablo, que recordemos con todas las recomendaciones, con toda la forma como le anticiparon a Pablo de que no fuera a Jerusalén. Él sabía que tenía que ir y sabía lo que a él le estaba esperando. Y en la palabra declara esta frase: te ruego que me permitas hablar con el pueblo o al pueblo. ¿Por qué? Si bien es cierto, la multitud estaba gritando muerte para Pablo, Pablo, en cambio, estaba pensando en una forma muy diferente. En ese momento, cuando su vida corría peligro por una multitud enfurecida y era sospechoso de ser un peligroso criminal, Pablo solo tenía una cosa en su mente: déjame predicar el Evangelio. Es algo que nosotros probablemente no podemos entender. Eh, Humanamente, cada persona, ¿no es cierto? Podemos pensar que lo único que yo quiero es salir de ese tumulto, librarme porque estoy acosado por la multitud. Lo único que ellos querían era matarle. Sin embargo, él, como decía anteriormente, no pidió auxilio. Él no quiso absolutamente sino otra cosa: de hablarle a la multitud. Es increíble.
que Pablo pudiera pensar y hablar con tanta claridad. Ahí nosotros podemos darnos cuenta de que definitivamente lo que mencionó algún momento Pablo, él dijo, yo estoy dirigido por el Espíritu Santo, por lo tanto, yo iré a Jerusalén sin importar que esto me pueda costar la vida. Tomando en cuenta que acababa de ser golpeado, algunos críticos, y entre ellos un teólogo germano llamado Ernst Heimchen, piensan que esto prueba que todo el relato es fabricado. Piensan que esta situación no se dio en realidad como lo está mencionando la Biblia. Lo que ellos no toman en cuenta es que Pablo estaba lleno del poder del Espíritu Santo y su gran pasión que tenía por predicar el Evangelio. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta y podemos decir también, ¿no es cierto?, ¿cómo es posible que un hombre que está amenazado quiera predicar la palabra de Dios? Sin embargo, más adelante en el versículo 40 dice, se le permite a Pablo hablar a la multitud que quería asesinarlo. Y cuando él se lo permitió, ¿por qué el tribuno le permitió a Pablo hablar a la multitud? ¿Por qué reconoció que había actuado mal con Pablo, un ciudadano romano, cuando lo ató con cadenas? Lo que declarábamos en el versículo 33, y por qué esperaba que el discurso de Pablo pudiera tranquilizar a la multitud. Aquí nosotros podemos ver que Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Qué momento tan dramático, Pablo, de pie en las escaleras, viendo desde arriba el enorme patio del templo, hace un dramático ademán con su mano. Y la multitud, que estaba enfurecida, sin embargo, y alborotada, se calló, guardó silencio. Entonces Pablo habló en lengua hebrea, identificándose con su audiencia judía y y no con sus protectores romanos. Pablo había estado esperando esta oportunidad por mucho tiempo. Él tenía una pasión increíble por la salvación de sus compatriotas. Aquí vemos las similitudes entre Jesús y Pablo que se muestra en Hechos tanto 20 como 21. Al igual que Jesús, Pablo hizo o recibió tres predicciones sucesivas de sus sufrimientos venideros en Jerusalén, incluyendo el ser entregado a los gentiles, como también Pablo declaró estar listo para dar su vida. Y también otra cosa que se dio es que estaba determinado a completar su ministerio y a no desviarse de él. Él expresó que se rendía por completo a la voluntad de Dios. Pablo fue injustamente arrestado en base a una acusación falsa. Solo Pablo fue arrestado, ninguno de sus compañeros. Pablo fue asociado con terroristas como con un oficial romano. Entonces vemos nosotros aquí que de una forma única para la mayoría de nosotros, Pablo sí tuvo participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, según lo que relata Filipenses 3:10. Sin embargo, la experiencia de Pablo fue evidentemente diferente en muchos aspectos, entre los cuales uno de los más importantes es la manera en que él lleva a cabo su defensa en el siguiente capítulo, mientras que Jesús se negó a defenderse a sí mismo delante de sus acusadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El particular llamado y ministerio de Pablo hace que estas similitudes sean especialmente sorprendentes, pero nosotros también somos llamados a seguir a Jesús. No deberíamos sorprendernos si eventos de esta naturaleza se presentan en nuestras vidas. Nosotros debemos, dice, como a Pablo, Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico del capítulo 21. Dios permita, la próxima semana continuaremos
relatando el capítulo 22. Bendiciones.